¿Cómo están, amados? Buenos días para todos, un abrazo en Cristo y un saludo especial también a los que nos miran a través de la plataforma y nos verán más adelante a través de las redes sociales también. Quería hablarles acerca de lo que significa renovados en Cristo, entendiendo que, por ejemplo, los apóstoles hacen algo precioso cada vez que nos querían compartir algo, ¿no? Primero ponían la base o el fundamento para entender acerca de lo que se iba a hablar y luego que nos llevaban lo que significa la expresión de esa vida. ¿Y por qué quería empezar de esta manera? Porque a veces las emociones y el entusiasmo a mucha gente le ha llevado a leer y considerar, ya leo y ahora lo voy a aplicar, pero no se entendió qué significa el fundamento. Y entonces los apóstoles lo primero que pusieron fue el fundamento. Cuando el fundamento está puesto significa que nos arraigamos ahí y a partir de ahí es que vamos a accionar en aquello que nos fue dado o entregado o enseñado. Pero cuando no hay un fundamento y no hay una base, lo que ocurre es que cada uno se dispara y cada uno asume conforme lo que entiende. Pero aquí ocurre algo interesante, ¿no? Que no es lo que cada uno entiende, sino lo que el fundamento, que es Cristo, pone en nosotros. Y cuando entendemos ese fundamento, ahora procedemos a que sea el mismo Cristo quien se exprese a través de nosotros. Cuando yo no conozco el fundamento, yo me muevo conforme a lo que yo considero, es decir, cada uno termina poniendo su propio fundamento. Pero es necesario entender que existe un fundamento. Y las Escrituras hablan acerca de esto, ¿no? El fundamento que pusieron los apóstoles. Y todo el que edifique, procure edificar sobre el fundamento. Bien, cuando hablamos entonces de ser renovados en Cristo, están pasando dos procesos. Hay dos palabras que siempre le hemos estado compartiendo con ustedes, pero a veces no nos hemos detenido a explicarles de qué se trata, ¿no? La renovación se produce mediante dos cosas, que es el querigma y que es el didaqué. Y eso produce la renovación. Pero uno espera el requisito del otro. Si yo lo quisiera decir en base a lo que les estoy compartiendo, es que mucha gente leyó y se lanzó al didaqué sin haber tenido el querigma. La revelación de la gracia de Dios, escuche esto, provoca una transformación absoluta. Escuche lo que le estoy diciendo porque de aquí partimos. La revelación de la gracia de Dios provoca una transformación absoluta de nuestra estructura pensante y de nuestro ser. Mire lo que está ocurriendo con la revelación de la gracia. Una transformación, pero ojo, una transformación no es un cambio de aquí, o sea, yo mismo cambiando de A a B. No. La transformación indica que A muere para que nazca B. O sea, muere lo viejo y nace lo nuevo. Es una transformación en toda la estructura pensante, porque ya no pensamos como antes, y no es que cambió mi pensamiento, sino que se me implantó un nuevo pensamiento. Y no es que mi ser, el viejo, es acomodado, sino que se me da un nuevo ser a través de la persona de Cristo. Por eso se produce una transformación. Transformar. Y ocurre algo interesante, ¿no? No está asociado a una modificación o cambio en nosotros, sino a un morir y a un nacer. La transformación, repito, no está asociado a una modificación o cambio en nosotros, sino a un morir y a un nacer. Eso es lo que ocurre en la renovación. Vamos a las Escrituras. Tito, capítulo 3, verso 5. ¿Y por qué quiero traerles esto esta mañana? Porque si no entendemos que no es nada de nosotros, sino todo lo produce Él, que no es que yo cambie mi manera de pensar, sino que ahora hay una nueva manera de pensar que ha sido traída a mí. No es que mi mente se renueva, sino que soy renovado en una mente. ¿Se entiende? O sea, nada se está produciendo, digamos, por mi fuerza o por mi naturaleza, sino que se ha traído una nueva naturaleza a mí, ha sido puesta en mí. No es que esta sustancia está generando algún cambio, se está siendo perfeccionada, no. Hemos abandonado esta sustancia y hemos sido puestos o llevados a otra sustancia. Bien, mire lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5. Él nos salvó, y es algo que compartíamos esta mañana. Él nos alcanzó. Él nos salvó. No es algo que yo haya podido realizar, que yo haya podido hacer. No es un esmero personal, sino que Él, porque le plació, nos salvó. Dice, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho,
Pero es interesante porque pareciera que, oye, yo puedo producir cosas justas. No, es desde nuestra mente, yo considero que hay acciones justas que estoy haciendo. Pero dice aquí, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Entender que hemos sido salvos por misericordia, por su profundo y gran amor, es que nos alcanza. Y es que produce en nosotros este proceso que se llama salvación, que es el inicio del punto de partida para todo lo que va a venir en este caminar en Cristo. Y dice, nos lavó, quitando nuestros pecados. Y nos dio, ¿qué? Un nuevo nacimiento. Aquí está la clave de todo, amados. O sea, ¿quién es el que puede comprender las cosas de Cristo? El que nació de nuevo. El que se mantiene en la vieja sustancia o en la vieja naturaleza no puede entender por más esfuerzo que haga. No puede. Quiere. Ojo, quiere. ¿Cuántas veces nosotros quisimos e intentamos cambiar, modificar, ser mejores, que nos duró un espacio corto de tiempo, pero luego volvimos a la misma condición? Porque no se trata del esfuerzo personal, sino se trata de una naturaleza o sustancia que ha sido colocada en nosotros. Y es esa naturaleza o sustancia la que produce. Pero nosotros ahora colaboramos con esa sustancia, ¿bien? Y dice entonces, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. Bien. Mire, mientras más se revela la gracia de Dios, escuche por favor, porque es precioso lo que queremos, que les quiero compartir esta mañana. Y digo queremos porque somos un cuerpo, todos lo estamos compartiendo, ¿no? Mientras más se revela la gracia de Dios, más morimos a nuestra mente natural. Repito, mientras más se revela la gracia de Dios, más morimos a nuestra mente natural y nacemos en la mente de Cristo. A eso se le llama la regeneración. Escuche, si viene la gracia y yo trato de entenderlo con la mente natural, desperdicio la gracia. Este es un término que hoy vamos a verlo. Desperdicio la gracia. Porque la gracia lo que viene es a darle muerte a mi mente natural, a mi vieja manera de ver las cosas. ¿Para qué? Para que ahora nazca en nosotros la mente de Cristo y expresemos, y entendamos y comprendamos y vivamos de esta mente que está en nosotros, que es la mente de Cristo. Y me ponía a pensar mucho esto. ¿Qué ocurre cuando la gracia de Dios viene a nosotros y no es recepcionada desde la mente de Cristo y solamente lo recepciona la mente natural? Trastoca, corrompe, cambia, idealiza, piensa a su manera, mezcla. ¿Bien? Hay aspectos de nuestra mente natural que se oponen al conocimiento y la gracia de Dios, que los quiero compartir esta mañana. Dios quiere darnos, quiere mostrarse, quiere darse a conocer. Quiere que vivamos desde ¿qué? Desde su mente. Pero sucede algo en nuestra mente natural que se opone a ese conocimiento y se opone a esa gracia. Y lo vamos a ver, veremos algunos puntos. Concebir que hay cosas que nos merecemos por lo que hacemos se opone al conocimiento de la gracia. Se opone al conocimiento. Es decir, oye, yo merezco cosas por las cosas que estoy haciendo, entonces me merezco las cosas. Eso se está oponiendo. Porque acabamos de leer que no es por merecimiento, sino por misericordia. Y todo lo que obtenemos y todo lo que tenemos y todo lo que se va logrando en nuestra vida no es por nuestro esfuerzo, es por su misericordia y es por su gracia que fue puesta en nosotros. Es decir, la gracia no viene a nosotros para alcanzar lo que nosotros deseamos, sino que la gracia viene a nosotros para que se produzca la vida de Cristo, para que la honra sea para Él, para el reconocimiento de ¿qué? De la persona de Cristo en nosotros. Pero ¿qué se opone al conocimiento y a la gracia? Considerar que yo me merezco las cosas por lo que hago. Eso es lo primero que se opone a la mente de Cristo. Segundo, nuestros propios malos conceptos de lo que es justicia. Yo tengo mi propio concepto de lo que es justicia y cada uno tiene su propio concepto de lo que es justicia. Y nos oponemos al conocimiento de la verdadera justicia que es Cristo en nosotros. Cuando operábamos, y digo operábamos porque estamos señalando que es del pasado, cuando operábamos en nuestra propia justicia, por eso teníamos encuentros unos con otros, o desencuentros unos con otros, enojos unos con otros, porque lo que yo consideraba justicia, para otro era una injusticia.
¿Qué se opone al conocimiento de la gracia de Dios? Considerar que yo tengo y pienso desde mi propia justicia. Pero lo que es justo para mí es injusto para ustedes. Y lo que es justo para ustedes es injusto para mí desde una mente natural. Ahora viene lo tremendo. Pero si operamos desde la mente de Cristo, podemos llegar a conocer lo que es justicia, aunque no sea de mi agrado. Porque el único que opera en justicia es Cristo. Todos nosotros, por naturaleza, somos injustos. Otro punto que se opone. Escuche, tomar decisiones en base a nuestra lista de prioridades. Y aquí me detengo. Quiero profundizar tal vez un minuto más en esto. Porque cuando yo tengo una lista de prioridades y considero que hay cosas importantes para mí en mi vida, estoy posponiendo el crecimiento de la vida de Cristo en mí. Y estoy desentendiéndome del conocimiento y de la gracia que me ha sido impuesta. Y yo tengo mi propia lista de prioridades y entonces considero que inclusive Dios ahora entra también en mi lista de prioridades. Y bueno, Dios, espérate, dentro de la lista no sé qué lugar estés ocupando, ¿no? Y espera, cuando subas al primer nivel, bueno, ahora es tiempo para ti porque ya llegaste al primer lugar de mi lista de prioridades. Y esto es un error, esto se opone al conocimiento de Cristo, porque Cristo no entra en una lista de prioridades. Y siempre compartimos, más bien preocupémonos que nosotros estemos en su lista de Él. Y amados, mientras yo tengo una lista de prioridades en mi vida, cosas que son más importantes que Cristo, o que ocupan el lugar de Cristo, seguirá siendo algo que se oponga al conocimiento de su persona y a la revelación de la gracia. La revelación de la gracia, ¿es querigma o es didaqué? ¿Qué piensan ustedes? Es querigma, pero también es la gracia. Necesito la gracia para conocer, pero necesito la gracia para expresar. Escuche, porque si solo creo que necesito la gracia para conocer y suelto la gracia en el expresar, entonces vuelvo a operar yo otra vez, no la gracia de Cristo. Y eso pasa mucho. Ya sé, bueno, yo sigo operando desde mis propios pensamientos. Mire, cuarta cosa que se opone desde la mente natural al conocimiento y la gracia de Dios. Escuche, ser impulsados por la obtención de satisfacciones personales de diferente índole, basado en nuestros propios criterios. Cuando yo pongo en una balanza entre Cristo y mi satisfacción personal, pónganle ustedes la índole que quieran, eso se opone al conocimiento de la gracia y la verdad, porque sigue habiendo cosas que para mí siguen siendo prioridad. Lo que me satisface y me hace sentir bien y sentir bien a otros sin Cristo sigue siendo prioridad. Y díganme, ¿acaso esas satisfacciones no se oponen al conocimiento de la persona de Cristo y a la revelación de la gracia de Dios en nosotros? ¿Acaso la satisfacción no es Cristo? ¿O la satisfacción me la da el mundo? Es que esto es interesante verlo. Duro, crudo, pero es real. Mientras sigo operando desde la mente natural, donde lo primero que estoy buscando es mi satisfacción, bueno, las escrituras dicen que donde está tu corazón, allí está ¿qué? El tesoro. 1 Corintios capítulo 15, verso 10, y esto es precioso. Porque si estamos hablando de la renovación, estamos poniendo primero el querigma. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esto es precioso porque por la gracia de Dios, todos los que estamos aquí somos lo que somos, por la gracia. No por merecimiento, no por esfuerzo, no por capacidades, no por habilidades, no por inteligencia, sino por la gracia. Y escuche, ¿quién es la gracia de Dios? Somos lo que somos porque Cristo nos habita. Bien, y dice, y la gracia que Él me concedió no quedó sin, ahora me detengo, ¿qué va a exigir la gracia? Fruto. No hablamos de resultados, otras versiones dicen resultados, pero yo quiero ir aclarando algo. El resultado, cuando yo busco resultado, es porque quiero agradar a los demás. Cuando yo busco el fruto, aunque no sea del agrado de los demás, sí es del agrado de Dios. Y
la gracia no produce resultados, la gracia produce frutos. Bien, luego dice, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pareciera que se está jactando, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que él quiere decir, ¿no? Porque es precioso esto. Bien, Pablo reconoce primero que fue alcanzado por la gracia. Y algo que tiene que ocurrir en nosotros es reconocer que fuimos alcanzados por la gracia, amados. No fuimos alcanzados por nada especial. Dios nos vio tan miserables y sabía que no podíamos salir de ahí, que se hizo necesario que alcanzarnos. Ahora, la gracia, escuche por favor, la gracia no puede ser desperdiciada. La gracia tiene que producir fruto. Esto guárdenlo. ¿Puedo desperdiciar la gracia? Sí, amados. Si no se produce fruto, estoy desperdiciando la gracia. Si tengo muchos años desde el título de cristiano, pero no se ha producido nada en mí, se está desperdiciando la gracia. La gracia produce, pero yo me opongo a la producción que la gracia está haciendo en mí. La gracia ya quiere arrojar su fruto, pero yo me opongo porque sigo viviendo desde una mente natural, buscando su propia satisfacción, buscando sus propios intereses, dando prioridad a su propia lista, y no produce el fruto. Pablo identifica que todo lo que ha podido lograr es por la gracia. Es lo primero que hace, porque él dice, es por la gracia que soy. Y algo que tiene que producirse en nosotros es identificar que todo lo que somos es por gracia. Y cuando dice que trabajó más que todos los demás, no es que sea una persona orgullosa al decir esto. Escuche, porque esto es precioso cuando el Señor permite verlo, ¿no? Sino que habla de la necesidad de responder a la gracia que nos fue dada. Pablo no le está diciendo, yo trabajé más que ustedes como orgullo, sino yo respondí todo el tiempo a lo que la gracia me estaba exigiendo. Y amados, es tiempo de responder todo el tiempo a lo que la gracia nos está exigiendo. Escuche, la gracia no es pasiva, la gracia no es cómoda. La gracia no se recibe echado en mi cama. La gracia no produce pasividad, estar sentado todo el tiempo sin dejar que se produzca, porque yo no produzco. No sé si me estoy dejando entender, pero la gracia todo el tiempo está exigiendo dar fruto, porque su naturaleza es dar fruto, y nosotros nos oponemos muchas veces a que se dé el fruto. Hoy entendemos que no hay jactancia de parte de Pablo, sino que le dice, yo trabajé, es decir, respondí todo el tiempo a lo que la gracia me exigía, todo el tiempo estuve allí, que la gracia me tome respondiendo para dar el fruto que la gracia exige. No es una jactancia que yo hice más que ustedes, sino que todo el tiempo respondí. Y lo que está haciendo Pablo es decirle, amados, despiértense y respondan a lo que la gracia está exigiendo de nosotros. Hemos sido renovados en Cristo, pero seguimos viviendo como esclavos. Ya estamos, pero queremos volver, dice Pablo en otras escrituras. ¿Cómo es posible que siendo ustedes libres, pretendan volver a ser esclavos? Es importante, amados, esto, saber que la mente de Cristo contrasta con la mente del hombre natural. Repito, la mente de Cristo contrasta con la mente del hombre natural. Vamos a ver qué producen, porque las dos producen, ¿eh? La mente natural produce cosas y la mente de Cristo también produce cosas. ¿Bien? Mire, los logros humanos y naturales producen orgullo y soberbia. Cuando yo digo esto lo logré por mis fuerzas, escucha, es orgullo y soberbia. Esto lo logré gracias a mí, la mente natural dice gracias a mí. Y está produciendo algo, escuche, orgullo y soberbia. Ahora mire esto, pero las victorias en la gracia de Dios, victoria en la gracia, o sea, la victoria lo produjo la gracia, no mi esfuerzo. ¿Bien? Mire lo que dice, las victorias en la gracia de Dios nos establecen. Escuchen, no dice produce, sino nos establecen, nos colocan. Él nos coloca. No producimos, Él lo produce y nos lleva a colocarnos ahí. Dice,
nos establecen en humildad y temor del Señor. Uy, qué opuesto. El primero produce orgullo y soberbia. El segundo nos establece en humildad. Lo que acaba de decir Pablo. Todo lo que soy, no soy yo, lo produjo la gracia. Y nos establecen en humildad y en temor del Señor. La vida en las fuerzas personales nos separan a unos de otros y nos dejan en soledad. Esto hace la mente natural. Todo el tiempo te quiere separar de los demás. La mente natural nos quiere extraer del cuerpo. No le conviene que estemos en el cuerpo. Mejores solos. Pero produce ¿qué? Soledad. Y escuche, la soledad desde la mente natural, que es distinta a la soledad en Cristo, la soledad de la mente natural produce ansiedad, depresión, traumas, enojo, ira, rabia, frustración. Y la lista es interminable. Pero la gracia de Dios, escucha, nos empuja a ser parte del cuerpo. La gracia empuja todo el tiempo a hacernos parte del cuerpo, a participar en el cuerpo, a estar en el cuerpo. Eso produce la gracia. Pero la mente natural te produce separación. Escuche, esto es precioso porque cuando la gracia de Dios empuja a ser parte del cuerpo, el individualismo y la soledad ya no tienen lugar. Ya no estamos más solos. No es un miembro del cuerpo viviendo fuera. Es el miembro muriendo por estar dentro del cuerpo. No quiere estar solo, quiere ser parte del cuerpo. Ya no tiene una mente individual, tiene una mente corporativa. Eso produce la mente de Cristo. La mente humana produce su propio juicio. Bien, pero la gracia de Dios hace morir nuestra propia justicia. Esto es poderoso. La mente humana produce su propia justicia. Escuche, ¿la mente humana puede operar en una congregación? Sí. Yo veo, yo pienso, yo siento, yo creo que es así. ¿No es cierto? Pero mire, la gracia de Dios hace morir nuestra justicia para conocer y vivir en la justicia de Dios, expresando ahora su gracia a otros. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Acá hay algo precioso. Lo que está diciendo es, sí somos capacitados, pero no para hacerlo por nuestra propia cuenta. Bien, dice, nuestra aptitud, con P, no es con C, aptitud, o sea, estoy apto para algo, porque la actitud con C es la disposición para poder hacerlo, pero aptitud es, yo cuento con algo para poder realizarlo. Por eso dice, nuestra aptitud proviene de Dios. ¿De dónde proviene nuestra aptitud? ¿Quién nos hace aptos? Bien, 6. Él nos capacitó. Dice, ¿nos va a capacitar? Nos capacitó. Amados, usted está capacitado. ¿Para qué? Mire, para que seamos ministros de su nuevo pacto. Ahora escúcheme, me detengo aquí. ¿Qué estamos haciendo con esa capacidad que nos fue dada? ¿Realmente somos ministros del nuevo pacto? Esto es algo que cada uno va a reflexionar en intimidad, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Y todo el tiempo que se está produciendo algo en mí, ¿se está viendo un ministro del nuevo pacto o no? Y dice entonces, vuelvo, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Amados, les decía que hemos sido constituidos como ministros competentes del nuevo pacto. Escuche, ministros competentes, ministros con competencias que proceden ¿de dónde? De ese nuevo pacto, que proceden del reino, que el rey nos dio. Por eso hemos sido hechos ministros competentes. No basado en nuestros méritos. O sea, no nos capacitó por nuestros méritos.
amados. Bien, no se trata de habilidades, sino que fue otorgado por los parámetros de la gracia. ¿Quién nos capacita? Los parámetros de la gracia. La gracia de Dios, que es Cristo, es quien nos capacita. Y no nos capacita porque uno es más capaz que otro, más inteligente que otro, más hábil que otro, sino porque Él nos capacita con sus propios parámetros. La ley escrita nos revelaba los pecados, ¿cierto o no? Pero no nos mostraba la vida. Pero la ley del Espíritu nos da la vida. Por eso, si volvemos a leer, dice: el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo al nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Será que la ley de Moisés era mala? Era incompleta, porque nos mostraba ¿qué? Los pecados, pero no nos mostraba la vida. ¿Cuándo se completa esa ley? Cuando viene Cristo y Él dice: yo soy la ley. Pero ahora es la ley del Espíritu que da vida. ¿Bajo qué ley vivimos, amados? La ley del Espíritu, la ley de vida. ¿Bien? El alma no sabe vivir en la gracia. ¿Porque el problema está en el Espíritu? No, está en el alma. ¿Por qué dice Pablo: ya estamos allá, pero estamos yendo? Parecería contradictorio, ¿no? Total, Pablo, decídete, ¿estamos o no estamos? Dice: ya estamos, pero estamos yendo. El alma, amados. El alma, ¿no? Les decía, el alma no sabe vivir en la gracia. Por ello, escuche, debemos experimentar una naturaleza diferente. ¿Y cómo se experimenta una naturaleza diferente? Desde otra mente. El alma no quiere la gracia. ¿Necesita qué? Necesitamos operar desde una nueva mente. Y esa mente está puesta en otra naturaleza, no en la cual nosotros estuvimos. Y solo desde allí, escuche, dice, se experimenta. La naturaleza se experimenta. Por eso les decía temprano, lo primero que va a ocurrir, ¿qué es? Que se está poniendo el querigma para entender de qué se trata. Ahora vamos a pasar a la didaqué, que significa experimentar la naturaleza. La naturaleza de Cristo se experimenta. La naturaleza de Cristo no es un concepto, es una experiencia, es una vida. Si esto no sucede, amados, escuche, esto es precioso. Si no podemos experimentar, nuestro crecimiento espiritual se verá detenido. Se puede detener. Esto es precioso, pero a la vez es preocupante. O sea, la vida todo el tiempo, la naturaleza todo el tiempo está creciendo dentro, pero nosotros podemos detenerlo. Y ahí somos responsables. Cuando no vemos ese crecimiento espiritual, cuando no experimentamos ese crecimiento espiritual, miren lo que está ocurriendo. No hay posibilidad de reconciliar las circunstancias temporales con las realidades eternas. Por eso se nos hace imposible ante una situación: no puedo verlo, porque no estoy colaborando en ¿qué? El crecimiento de esta vida espiritual y eterna dentro de mí. Y no puedo reconciliar lo que pasa ahora con lo que ya ocurrió en la eternidad. Y separamos ambas, cuando en realidad lo que debería pasar desde la experiencia de Cristo es que si yo experimento lo eterno, puedo traer lo eterno a lo temporal. Y puedo atravesar lo temporal. Pero cuando no lo veo, lo temporal para mí es un caos. Es muy difícil, es muy complicado, parece que no hay salida. Romanos, capítulo 12, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué nos advierte esto el escritor de Romanos? Porque toda la vida hemos vivido en esa condición. Y lo único que sabemos imitar es eso, porque es lo único que hemos conocido. Pero ahora dice, no lo imiten. ¿Por qué? Porque nosotros hay una vida que es la única que puede arrancarnos de imitar siempre esta forma de vida y pasar a esta forma que es Cristo de nosotros. Una nueva vida. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, escuche, porque el no imiten pareciera que es yo con mis fuerzas. Mire, escuche, la única manera de dejar de imitar es esta. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pero ¿cómo es una persona con una
manera de pensar, un nuevo nacimiento con una nueva mente. No es Quique transformadito y ahora piensa diferente. Es Quique murió, nació Cristo y ahora su mente está ahí. Es la única manera de dejar de imitar las cosas del mundo, porque nuestros esfuerzos personales no lo pueden lograr. No lo podemos hacer. Entonces dice, condición de lo que se hizo antes va a producir algo, ¿cierto o no? El entonces es un condicionante. Entonces aprenderán. Tremendo si lo vemos, ¿eh? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Pero ¿cuándo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿A través solo de leer las Escrituras? No, amados. Cuando he dejado que Dios me transforme o nos transforme en personas nuevas y nos cambie la manera de pensar, ahora puedo aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí y para todos nosotros. Solo ahí. Si no, no la puedo conocer. Y dice, la cual es buena, agradable y perfecta. Bueno todo el tiempo, aunque no me guste. Bien, mire, es necesario entender la profundidad de la transformación que la gracia de Dios puede llegar a producir en nosotros. Es muy profundo lo que la gracia de Dios está produciendo todo el tiempo en nosotros. Escuchas, todos los días. No es que me alcanzó y ya me siento bien, me siento en una silla cómoda, en una hamaca cómoda porque ya está. No, no está. Esto es cada día. Cada día se tiene que producir. Por eso siempre compartíamos qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Porque llegará el tiempo en que no habrá más tiempo. Entonces, no hay tiempo para perder el tiempo. Es día a día. Cada día que tú lo pierdes fuera de Cristo es un día que no se puede recuperar. Y que detuviste el avance. En ese día detuviste el avance. ¿Se entiende? Es interesante porque si no nos confiamos, ya está. Y entonces me echo a dormir porque ya está. ¿Ya está qué, amados? Si dice que ya estamos, tenemos que ir. ¿Y cómo voy? Rindiéndome cada día para que Él haga su voluntad en mí, en nosotros. Pablo nos invita a pasar del querigma. Escuche, ¿qué es el querigma? Lo quiero resumir. El querigma es el primer anuncio de la fe. Cuando fuimos alcanzados por Cristo, ahí empieza el querigma, a poner los fundamentos y las bases. Y nos invita a pasar de ese querigma a la didaqué. ¿Qué es la didaqué? Es la práctica, es la expresión, es la comprensión. Mientras el querigma es el entender, el didaqué es la comprensión, es la enseñanza que edifica y guía la vida cristiana. O sea, primero lo tengo que entender. Cuando lo entiendo, escuche, no es que yo produzco. Cuando lo entiendo, dejo que la vida produzca. ¿Se entiende? Porque si yo solamente me quedo en el querigma, luego yo quiero producir. No. Primero tengo que entenderlo y cuando lo entiendo, ahora me abandono para que la vida produzca, para que la vida exprese, para que la vida nos lleve a experimentar lo que es su naturaleza. Cuando esto se produce, se da lo que se llama ahora que el conocimiento. Recuerden que entendimiento y comprensión nos lleva a conocimiento. Así podremos discernir. Escuche, ¿cuándo se logra discernir? ¿O desde dónde se logra discernir? Desde una mente. ¿Nosotros podemos discernir lo eterno? No podemos. Solo se discierne desde una mente, la mente de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a discernir? La voluntad de Dios, que dice Romanos 2, que dice que es buena, es decir, para nuestro bien. La voluntad de Dios es buena, para nuestro bien. Es agradable, porque nos llena de paz y gozo en medio de las circunstancias. Paz que sobrepasa. Y es perfecta. ¿Por qué? Porque no tiene error ni falla. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para mi bien, para estar lleno de paz y gozo, su paz y su gozo, y porque sé que en esa naturaleza no hay error ni falla. Efesios capítulo 4, verso 23.
Estamos hablando que ya pasamos a la didaqué y entendíamos que la didaqué es ahora yo me pongo a hacer. No. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién renueva los pensamientos? ¿Desde qué mente? ¿Y las actitudes serán que mis actitudes cambian? ¿O es que ahora se expresan las actitudes de Cristo? Porque no tomemos nada en primera persona. Todo el tiempo está hablando de que Cristo lo está produciendo. Cristo haciéndolo en nosotros. Por eso dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Pareciera que la tomo y ya está, ¿no? No. Pónganse es porque fue arrancado de nosotros algo viejo, si ustedes leen antes, y ahora está siendo colocado lo nuevo. Pero póngase es, permite que lo ponga, colabora para que lo ponga. Colabora, no entorpezcas, colabora. Creada para ser a la semejanza de Dios. ¿Cuándo somos semejantes? Cuando las nuevas vestiduras que es Cristo en nosotros es puesto. Sin Cristo jamás seremos semejantes a Dios. ¿Bien? Quien es verdaderamente justo y santo. Renovar, amados, que tiene que ver con el título, si quieren, de esta mañana, ¿no? Viene del término ananeo en griego, escuche, significa hacer nuevo otra vez. Lo viejo afuera y ahora se hace todo nuevo. Repito, significa hacer nuevo otra vez. Escucha, restaurar a un estado fresco. Quiere decir que este estado estaba ¿qué? Podrido, inservible. Y nos arranca de ahí, pero deja esa sustancia ahí y ahora somos nosotros llevados a una nueva sustancia o una nueva naturaleza. Por eso dice nuevo. No hay parche en el viejo hombre. No es como la llanta cuando se reviente le ponemos un parche y que siga andando. No. ¿Sabe qué hace el Señor cuando se rompe la llanta? Pone nuevo todo. No mide, sino que lo da todo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Por eso nos hace nuevos. Amén. Cuando habla de la renovación del espíritu de la mente, es decir, un cambio continuo en nuestra manera de pensar conforme a Dios. Todo el tiempo nos está haciendo pensar conforme a Él, porque tenemos una nueva mente, se nos ha dado una nueva mente, operamos desde una nueva mente. La renovación no es algo que sucede de una vez y para siempre. Por eso les decía, no den todo por sentado, amados. Hay que cuidarlo todo el tiempo. Regar, cultivar. Regar y cultivar, pero el crecimiento lo va a dar Él. Pero mire lo que dice aquí. La renovación no es algo que sucede de una vez y para siempre, sino algo que sucede diariamente. La renovación no es algo que sucede de afuera para adentro. La renovación no sucede de afuera para adentro. La renovación sucede de adentro para afuera. La nueva vida fue puesta en mí y esta vida ahora comienza a expresar hacia afuera. Por eso les decía hace un ratito, cuando estamos desde la mente de Cristo y vemos lo eterno, yo puedo traer lo eterno a lo temporal, para atravesar lo temporal. Pero de afuera hacia adentro, ¿acaso un natural puede traer lo eterno? No se puede. Sabemos que los pensamientos son instrucciones que generan decisiones, acciones y reacciones. Según cómo pienso, siento, o según cómo pienso, actúo, o según cómo pienso, decido. ¿Cierto o no? O sea, hay un gran poder ¿qué? En los pensamientos. Bien, ¿cuáles son los pensamientos más difíciles de llegar a cambiar? Porque si los pensamientos son importantes, porque nos hacen decidir, nos hacen accionar, nos hacen reaccionar, ¿cuáles entonces son los pensamientos más difíciles de llegar a cambiar? Aquellos capaces de producir lo que entendemos como son buenos resultados. Pero mira lo que está produciendo mis acciones, son buenos. Esos son los más difíciles de cambiar. Porque estás convencido o convencida que es lo mejor que estás haciendo. Bueno, pero yo estoy pensando de esta manera, el Señor me lo muestra a mí de esa manera y mira los resultados que estoy obteniendo. Esos son muy complicados de arrancar. Porque recuerden que en Cristo no es por resultados, en Cristo es por frutos. Y mientras lo que tú hagas o hagamos nos dé resultados, no lo vamos
vamos a cambiar, porque me está dando resultado. Bueno, en la congregación dicen esto, pero mira, yo estoy haciendo esto y me está dando resultados. Así que lo que hacen los pastores y lo que los hermanos compartan en el cuerpo, no me importa, porque lo que yo estoy haciendo me está dando resultados. Escuche, a Adán le encanta obtener resultados, pero no quiere dar fruto, porque no puede. El natural no puede dar fruto. El natural se basa en resultados. Mira mis títulos, mira mis cuentas, mira lo que poseo. Escuche, y nos atrevemos a decir, ¿acaso no te das cuenta que Dios está conmigo? ¿Tú crees que Dios está preocupado por tus resultados? ¿Qué dicen las Escrituras, mis amados? Preocúpense en dar resultados, ¿cierto? ¿Qué dice? Esos pensamientos resultadistas se oponen a la vida de Cristo. Se oponen al crecimiento de esa naturaleza y a la formación de esa naturaleza. Porque lo que yo estoy haciendo me está dando lo que yo espero. Pero escuche, la vida de Cristo muchas veces no me va a dar lo que yo espero, sino lo que Él espera. Esa es la diferencia. En la vida de Cristo se produce lo que Él espera, no lo que yo espero. En la vida resultadista se produce lo que yo espero, no lo que Cristo espera. Es interesante porque este tipo de pensamiento basado en los resultados siempre está enfocado en producir y producir y producir y producir y producir. Esa es la vida de resultados. La vida de Cristo es producir, pero frutos, no resultados. Ahora quiero decirle esto y agárrese bien. Agárrese de la silla, por favor. La vida llena de resultados son un fracaso en el propósito y visión eterna de Dios. Se lo digo con mucho amor. La vida enfocada en resultados muchas veces son un fracaso en el propósito y visión eterna de Dios, porque no es lo que Dios quiere. La mezcla de las viejas creencias con pensamientos de la nueva vida espiritual en Cristo resulta peligroso. Ojo con esto, la mezcla es peligrosa. Cristo no se mezcla con nada de lo viejo. Y cuando hay mezcla, porque escuche, ¿cómo se puede producir una mezcla? Querigma. Pero la idea que la hago yo y entonces mezclo. Y eso es un peligro, porque produce retraso en el crecimiento. Y hemos venido compartiendo desde que la iluminación llegó a nosotros. Somos responsables de las generaciones. Si una generación en donde yo estoy no llega a Cristo, soy responsable de esa generación, porque mezclé cosas cuando debieron ver la luz que es Cristo, donde debieron ser absorbidos por la vida que es Cristo. Y cuando no se produce el crecimiento, cuando hay retraso en el crecimiento, aparece una palabrita que todos le queremos huir. Nos mantenemos en inmadurez. Cuando hay retraso, seguimos siendo inmaduros. Y la madurez no es física, habla de una madurez espiritual. Y cuando hay inmadurez, escuche, hay poca efectividad de la expresión de Cristo a través de nosotros. Escuche, poca efectividad de la expresión de Cristo a través de nosotros. El inmaduro no puede expresar de manera correcta a Cristo. El inmaduro muestra un Cristo mezclado. O sea, la verdad con sus propios pensamientos. Mateo capítulo 9, verso 16. Dice, además, escucha porque esto es tremendo, cuando hablamos de mezclas, ¿no? ¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería, se aprieta, ¿cierto o no? Y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Las mezclas dejan huecos más grandes en nosotros. Cuando descubrimos que mezclar pensamientos carnales con espirituales
no producen ningún fruto favorable, requerimos ser absorbidos por aquellos que tienen calidad eterna. Porque podemos darnos cuenta, amados, por el Espíritu que mora en nosotros, que hay pensamientos que no son. ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué necesitamos? Ser absorbidos por completo por la vida de Cristo para dejar de tener ese tipo de pensamientos. Y esta vida de Cristo es la que produce la mente de Cristo. Oh, miren lo que les acabo de decir. ¿Queremos la mente de Cristo? Abracémonos a la vida de Cristo. ¿Queremos la vida de Cristo también? Abracémonos ¿a dónde ahora? A la cruz. ¿Quiere la mente de Cristo? Esta se produce solo en la vida de Cristo. ¿Quiero la vida de Cristo? Esta se va a producir solo si estoy en la cruz. Porque si no es carne. Y la carne no produce la vida de Cristo. Y la carne no produce la mente de Cristo. Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cada vez que me voy vistiendo más, voy aprendiendo a conocerlo. La única manera de conocer a mi Creador es a través de una vestimenta que se llama Cristo. Pero no es que una sola vez me he visto y se acabó. Todos los días. ¿Por qué? Nuestra ropa se mantiene limpia todo el tiempo. ¿Qué puede pasar? Se ensucia. ¿Y qué pasa cuando se ensucia? Lo lavo. Eso es todos los días, amado. Por eso le decía, no den nada por sentado. Dice, se renovarán a medida que aprendan a conocer. Cuando más los conozco, ¿qué está pasando? Estoy siendo renovado. Si lo conozco más renovación hay en mí. Si no lo conozco, no hay renovación. Simplemente le estamos dando la vuelta a esto. ¿Bien? Y si estoy conociéndolo y estoy siendo renovado, ¿qué va a pasar en mí? Hay una transformación que vimos hace un rato. ¿Qué está pasando en mí? Nos estamos pareciendo más a Él. Él está siendo formado. Y llegará el día en que ya no vean a María Elena, ni a Susana, ni a Quique, sino verán a Cristo, verán a Cristo, verán a Cristo y verán a Cristo. Porque me estoy pareciendo a Él, me estoy convirtiendo en Él. Es Él en mí. Por eso Pablo dijo, ya no soy más yo. Cristo vive en mí. ¿Qué dejó de ser Pablo? Pablo. Amén. Esta nueva naturaleza nos otorga la identidad de Cristo. Guárdelo eso. La nueva naturaleza es la única que te otorga la identidad de Cristo. Entonces la imagen que habíamos perdido, porque la perdimos, ¿cierto? La imagen que habíamos perdido, que había sido distorsionada, vuelve a ser restaurada. Eso es lo que está pasando en esto de Colosenses 3:10. Había perdido la imagen. Pero dicen las Escrituras que por el Hijo nuevamente hemos sido hechos ¿qué? A imagen o a semejanza, que fue lo que ocurrió ¿qué? En un principio, en el origen. Y en Cristo estamos ¿qué? Yendo al futuro, ¿cierto? No, volviendo al origen. Desde la mente centrada en la eternidad, podremos descubrir que ya no existen diferencias entre unos y otros. No es que uno es mejor que el otro. No es el que de un continente, el europeo, es mejor que el americano. No es que el pastor es mejor que el hermano. No es, ya no va más eso. Solo en la mente natural se establecen las diferencias. ¿Cuándo nos vemos diferentes? Cuando opera la mente natural, amados. Y mire lo que dice Colosenses 3:11, que cuántas veces la leímos. Y entonces ya no voy a decir, no, yo soy de esta nacionalidad y el otro de otra nacionalidad. No, yo soy de Europa y este es de América. No, el otro es más blanquito, el otro es más moreno. No, el otro es más alto, el otro es más bajo. No hay más, amados. Porque hemos sido hechos todos uno en el uno. Ya no hay más diferencia. No hay nacionalidad. Aquí no hay peruanos, venezolanos, colombianos. Todos somos ciudadanos del reino. Todos tenemos un solo rey que es Cristo. Cuando sigo mirando esas diferencias, estoy operando en la mente natural. Dice, en esta vida nueva. O sea, solo en la vida nueva, esto ya no va más. Pero en la vida vieja sigue habiendo. Solo en esta vida nueva, no importa, dice, no importa, amados. O sea, ¿a Dios le preocupa de dónde eres? ¿El título que tienes? ¿Lo que tienes? No, en esta vida no importa si uno es judío o gentil,
¿Por qué? Porque Cristo alcanzó a los judíos y a los gentiles y los hizo un solo pueblo. No importa si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Dios no se preocupa. O sea, perdón, solamente van a enseñar los que tengan estudio superior, ¿no? Maestría y doctorado. No le importa, porque un ejemplo claro es Pedro y Pablo. Pedro inculto, Pablo superculto, y a los dos los tomó. Ya no hay diferencia, mis amadísimos y amadísimas. No, para estar mirando, como que ya no va más. Ya no va más. Luego dice, si eres esclavo o libre, escuche, y aquí viene lo que realmente importa. Cristo es lo único que importa. Lo único que nos importa a todos nosotros, amados, es Cristo. Ya no vemos diferencias unos con otros. ¿Qué importa? Todo lo demás no importa. Y Él, o sea, escuche, porque aquí viene lo tremendo. Y lo que importa, vive en nosotros. ¿Cómo si viviendo en nosotros sigo haciendo diferencias? Si sigo haciendo diferencias es porque estoy siendo un obstáculo para la vida que está dentro de mí. ¿Lo vemos? Mire. Ahora, amados, hemos terminado esta primera parte y entro a esta segunda parte que es muy corta. ¿La renovación de pensamientos es importante? Sí, pero escuche, la renovación de pensamientos debe necesariamente ir acompañado de madurez espiritual. Se está renovando los pensamientos a través de Cristo, sí, pero tiene que ir acompañado de madurez. No solamente es, ya se renuevan los pensamientos, pero si no hay madurez, escuche, yo tomo esos pensamientos, los hago míos y comienzo a operar desde lo que yo considero. Pero necesito la madurez espiritual. Mire, quiero compartirle breve. La renovación de pensamiento debe necesariamente ir acompañado de madurez espiritual. Si no, escuche, si no, solo se convertirá en conceptos que servirán para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando me quedo con el querigma, y nos puede pasar a los que estamos aquí y a los que están a través de las redes, tengo los conceptos, ya sé esto, se me dio la revelación, punto. Ahora actúo desde lo que yo considero. No necesito ir al cuerpo. Total, a mí el Señor a solas en mi cuarto me revela. Total, a mí el Señor a solas, el Señor tiene algo especial conmigo, soy un elegido. ¿Dónde opera Cristo? En el cuerpo, no en el individual. Antes era individual porque no había sido impartido. ¿Necesitaba de qué? De los profetas. ¿Necesitaba de quién? De reyes. ¿Necesitaba de quién? De sacerdotes. Pero hoy el profeta, rey y sacerdote vive dentro y se expresa en el cuerpo. Solo se puede llegar a convertir en conceptos que servirán para sentirnos bien con nosotros mismos. Escuche, y tomo ese querigma para comenzar a obtener buenos resultados. Y el querigma no fue para buenos resultados. El querigma es la base para la expresión de la vida de Cristo, no para obtener buenos resultados. Ese es un grave problema cuando tengo mis propios conceptos. Cuando lo que se me está revelando en el cuerpo yo lo acomodo para mí. Y es una mezcla que hace daño. Y salgo del concepto de lo que es Cristo para entrar en el concepto de lo que yo considero que es Cristo. Y entonces vivo desde mi propia ideología, desde mi propio pensamiento. Pero con seguridad no hay expresión de Cristo ahí, amados. La madurez espiritual, escuche, no se enfoca en mis resultados, sino en Dios y su propósito eterno. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy más yo, es Él. Padre, quítame el aguijón, Señor, quítame el aguijón. No, no te lo voy a quitar jamás. Y luego viene la revelación, la iluminación de la mente y dice, ahora me gozo por lo que estoy pasando. Lo vio, amados. Ahora, ¿la circunstancia cambió? No, porque esto hasta dónde lo persiguió Pablo, hasta el final de sus días. El alma por sí misma no desea la madurez espiritual. Por sí misma, si de ella dependiera, no lo desea, no lo quiere, no lo anhela, sino que prefiere que los cambios superficiales. El alma sí quiere los cambios superficiales, pero sigue siendo el alma.
sigue siendo el amo, sigue siendo el gobernante. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué quiere los cambios superficiales? Porque son más coherentes con sus deseos naturales. Señor, hazme, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Entonces haciendo, me mantienes para que yo siga viviendo conforme lo que yo espero, deseo, anhelo, quiero, ¿no? La vida espiritual no nos fue dada como un producto de emergencia. Es decir, lo tomo cuando lo quiero. Y nos ha pasado a todos, me incluyo ahí, ¿no? Nos ha ocurrido esto de que, bueno, tomo la vida, cuando estoy pasando por un momento crítico, voy a Cristo, me aferro a Cristo. Cuando salgo del momento crítico, nos vemos, ¿no? Hasta la próxima que te necesite. Esto es interesante. Repito, la vida espiritual no nos fue dado como un producto de emergencia. O sea, cuando lo requiero acudo. Cuando estoy bien, salgo. No funciona así. La vida espiritual o la vida del espíritu no está confinada a determinados asuntos o días y horarios de la semana. Esta vida debe volverse en nuestra plataforma permanente desde donde podemos edificar una vida para Dios. Cuando nuestra alma se somete a la vida de Cristo en nosotros, se vuelve así una herramienta especialmente poderosa. Porque todo lo que va a producir es Cristo. Ya no produce lo natural, produce Cristo. Porque es un filtro que deja pasar una de las dos naturalezas y va a operar desde una de las dos naturalezas. Cuando está en la naturaleza correcta es un arma poderosa, porque va a dejar filtrar todo lo que es eternidad, todo lo que es la vida de Cristo, y se vuelve muy poderoso. Si lo que todos compartimos no se ha vuelto mi experiencia, no sirve, amados, porque estamos yendo en pos de hombres. Y dijo bien en Gálatas, bueno, ¿a quién agrado? ¿A los hombres o a Dios? Si quiero agradar a los hombres, estoy obteniendo resultados, porque les estoy gustando, pero no hay fruto. Y a Dios le importan los frutos, no tus resultados. Amén. No vivimos de conceptos religiosos, sino que somos dependientes de la única nutrición espiritual, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo en nosotros. La palabra vive en nosotros, amados. Para despedirnos de nuestros hermanos que están a través del Zoom, de las plataformas, un abrazo de todos los hermanos de Familia de Reino. Un abrazo, nos vemos pronto.